de las velas es bien significativo. La verdad que él siempre nos lleva de lo general a lo específico. Él nos muestra con ejemplos bien sencillos y este ejemplo me gustó mucho. Nunca había, ni me había imaginado, pero él me tocó pues la parte que en cuanto a las velas, que las velas, una vela tiene que encender a otra, y porque es necesario que cuando la primera vela se apague, las otras velas estén encendidas, dando luz. Y exactamente eso es lo que él hizo pues en su vida particular. Él, él fundó muchas iglesias y de la China se vino para acá y el hermano Ni también le instó a que él se saliera de la China porque si no esto iba ahí se iba a quedar. Ellos sabían que esto era para todos y cumplieron la palabra del Señor y predicarle a toda criatura y ir hasta lo más lejano de la tierra, lo más después de Jerusalén, después de Samaria y de Judea, hasta lo último de la tierra. Y yo digo, hablamos con Linda, ¿verdad? Que somos lo último de la tierra. Pues aquí estamos, gracias a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y de esta manera, pues nosotros este, tenemos estas porciones tan hermosas hoy día. Y podemos compartir lo que el hermano pues, nos ha ejemplificado, que tenemos que ser testigos. Y poner el otro ejemplo de la samaritana, que ella pues cuando el Señor le revela sus pecados, porque es como el Señor revela los pecados a uno, pues a uno también le revela sus pecados, porque ella es pecadora, pues, en el sentido pues de que no has tenido un solo marido, pero él no la juzga, sino únicamente le dice, pues, que tiene nuestro marido, pues. Entonces entiende, pues, que él la conoce. Y además le da otro ejemplo con el agua de vida. El ejemplo del agua material, mineral, y el agua de vida. Y también ella lo entiende. ¿Y qué es lo que hace primero? Es ir a testificar al pueblo, se va al pueblo a testificar de que ha llegado del que han hablado, del que le han prometido la promesa, ahí está. Y todo lo demás por el testimonio de ella creen y van también y le piden que se quede, porque pues definitivamente que era la palabra de Dios que los había llenado de sus espíritus. Sus espíritus fueron tocados, fueron llenos como las mujeres sensatas y las insensatas, las prudentes y las insensatas en las bodas. Igual, pues llenaron su vasija, llenaron sus cántaros de agua. O sea que es un ejemplo que nos pone en contexto con lo que tiene para nosotros. Lo que Él quiere en nosotros y lo que está buscando en nosotros. Por eso siempre decimos que este ministerio siempre es un ministerio único. Este ministerio ha venido a nosotros a darnos vida y a darnos el entendimiento de la palabra que si uno la lee, pues puede entenderla en el amor del Señor, lo puede entender uno, pero no es como que, digamos, nos la da a todos en conjunto, pues. Aquí todos estamos viendo lo mismo, la revelación que hay. Entonces, como iglesia, ¿qué pasa? Como iglesia somos nutridos, somos llenos, como iglesia somos edificados, porque aquí dice la palabra también, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y de esta manera, eso se logra, pues, todos con este suministro de vida, que somos llenos y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto como iglesia, como el hombre corporativo. No unos más que otros, sino que teniendo la misma oportunidad de conocer la palabra del Señor. O sea que lo que Él nos insta aquí a que prediquemos este evangelio. Y es lo que nosotros como iglesia debemos predicar, que debemos de orar para que este evangelio sea transmitido a otras familias. Así como vinieron con nosotros, tenemos nosotros la obligación, la grande obligación de ir a otras familias a predicar este evangelio, a, a decir las buenas nuevas,
a decir que este Cristo ha venido a nosotros a darnos vida, vida en abundancia, que debemos de beber de esta agua que salta para vida eterna. Eso es lo que piensa el hermano, lo que yo percibo, de que el hermano tiene esta preocupación de que las velas queden encendidas. En algún momento, pues nosotros vamos a dejar de existir, pero él dice que qué cuentas vamos a dar, qué vamos a decir. Hicimos algo o no hicimos algo, pero real, algo que sea palpable, algo que pueda uno decir, sí, yo hice algo. O bien agacharme la cabeza y decir, no hice nada. Entonces, de esta manera, pues tenemos la oportunidad, tenemos tiempo. La iglesia está aquí en nosotros y nosotros debemos de ser testigos. Nosotros debemos de animarnos a seguir en esta consecución de conseguir y de entender la palabra, de poderla transmitir e ir. Y debemos orar, como dije hace un rato, orar para que nos abra puertas de hogares, para que nosotros podamos llegar y llevar este testimonio de este Cristo viviente. Amén. Amén. Todavía tenemos unos minutitos para que puedan compartir los demás. Me gustó también mucho el ejemplo que pone aquí el hermano de las velas, que el hermano Jorge ya lo compartió. Y me gustaba mucho porque había una parte donde decía que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue el que encendió la primera vela. Y eso es muy significativo porque dice que desde entonces se han ido encendiendo una vela una tras otra. Y me gustó mucho ese ejemplo, ¿verdad? Pero también hablaba aquí acerca de que pues, nosotros también tenemos, pues como decía el hermano, ¿verdad? La obligación de que esta vela no se apague, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestro testimonio. Y me gustaba el ejemplo de la mujer samaritana, como ella inmediatamente después que el Señor le reveló sus pecados, ¿verdad? Entonces ella fue y dijo, no será este el Cristo, ¿verdad? Entonces el hermano decía en la lectura que no tuvo que esperar pues como que mucho tiempo, ¿verdad? Para dar testimonio, para hablar del Señor, sino que fue inmediatamente, ¿verdad? Porque decía ahí que el Señor le reveló quién era ella, y en realidad pues muchos conocían quién era ella, ¿verdad? Pero no a detalle como hizo el Señor, y cómo le muestra, ¿verdad? Que pues del agua viva, ¿verdad? Que también compartió el hermano Jorge, pero le muestra, ¿verdad? En realidad quién es ella, ¿verdad? Y le muestra eh, el agua de vida, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver cómo ella va, corre, porque como decía en la lectura es inmediatamente, ¿verdad? No, como les digo, ella no tuvo que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces el hermano decía ahí que nosotros hablaba acerca de la salvación y cómo es que nosotros también debemos de ser como esta mujer samaritana, ¿verdad? Dar de lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Para que esta vela no se apague. Entonces, qué maravilloso es saber que aún y lo hemos comentado y lo hemos dicho, ¿verdad? Que con nuestra vida nosotros pues damos testimonio de lo que el Señor es, ¿verdad? Pero no debemos de esperar mucho tiempo, ¿verdad? Sino que debe ser inmediatamente. Y mencionaba ahí también un poquito acerca de que debemos, aún con nuestros familiares, ¿verdad? No, decía ahí el hermano, no debemos de pensar que debemos de dejar de trabajar, que debemos de dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sino aún empezar por nuestra familia, ¿verdad? E ir encendiendo esta vela, ¿verdad? Que menciona aquí. Amén. Amén. Amén.
Amén, por esta pequeña lectura que tuvimos hoy acerca de dar testimonio. Por un lado, el hermano nos alienta de que cuando nomás somos salvos, debe haber en el creyente ese esfuerzo por dar a conocer lo que Cristo está haciendo en nosotros, se hizo en nosotros. Y el ejemplo de la mujer samaritana es eso, ¿verdad? Ella no se quedó con el testimonio para ella nada más. Ella llegó a la ciudad y anunció a todo mundo y contó lo que le había hecho el Señor, que le había dicho cómo era su vida sin decirle nada, y el agua que le había dado pues era un agua que sí saciaba su sed. Entonces la iglesia se ha sostenido generaciones tras generaciones. Y las luces de las velas, bueno, las velas en este caso nos representan a cada uno de nosotros. Y lo que está explicando aquí el hermano es que es lamentable que una vez se apague una vela y ya no siga el testimonio de esta persona, ¿verdad? Entonces esto nos debe tocar, nos debe pues tocar esa fibra en nuestro interior de que exista ese asunto familiar de alguna manera como en Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo, ¿verdad? Donde ellos cada uno de ellos tuvo una experiencia y una vida completa con Dios, cada uno de ellos. O sea que el abuelo se forjó en el papá y el papá se forjó en el hijo, y luego pues por generaciones. Entonces esto es bien interesante y bien importante, que la luz que hemos recibido de Dios, que es esa salvación, este espíritu vivificante, y esto que tenemos dentro, debe ser algo que hay que compartirlo. Como decía Carolina hace un momento, pues primero con nuestros hijos, ¿verdad? Con los que están cerca de nosotros, estos que se acercan, estos pues vecinos o amistades que tenemos que pues por alguna razón les tenemos aprecio, pero no les predicamos. Entonces, esto fue bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que esto de dar testimonio, pues es un encargo de Dios? Miren el caso de Ananías cuando llegó Pablo, ¿verdad? Le dijo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto nos muestra que nuestro fundamento para dar testimonio es aquello que hemos visto y oído. Todo lo que vemos en este ministerio, en la palabra, es algo maravilloso y nos sorprende cada vez que lo leemos, cada vez que nos juntamos de esta manera, algo nos alumbra el Señor. Así que también es un encargo el asunto de dar testimonio. Esto es maravilloso, este ánimo que el Señor nos ha dado. Yo me detengo aquí, no sé si quieren compartir algo más. Que el Señor les guarde y les bendiga, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana para la reunión de oración. Amén. Feliz noche, hermanos. Feliz noche a todos. Feliz noche, hermanos. Gracias. Feliz noche. Gracias, hermano. Adiós. Adiós.